reflexión personal sobre la situación curricular de la alfabetización en el país, que luego vamos a ver cómo hace contrapeso con la indagación sobre la situación curricular que se está haciendo desde el currículum. Así que, en este sentido, el ciclo tiene todos estos soportes desde indagaciones e investigaciones, que, como digo, nos eximen ya de la diagnosis permanente y nos ponen de cara a las obligaciones de mejoramiento. Y en esas obligaciones de mejoramiento, yo les diría que tenemos una actitud de alguna forma mayéutica. Nosotras creemos que hay que reponer las preguntas que siempre debieron hacerse a lo largo de todo este tiempo en que hubo esta desaparición paulatina de los espacios de alfabetización y su sustitución por el voluntarismo. Es decir, habrá habido jurisdicciones que lo incluyeron, pero lo incluyeron como quisieron, como pudieron, y sin que hubiera una normativa específica al respecto, ¿verdad? Entonces decía, nuestra actitud frente al ciclo, lo que queremos reponer es el ciclo como espacio para plantear las preguntas que se hacen los maestros cuando tienen que enseñar a leer y escribir a alguien que no lo sabe, y las preguntas que se hacen los profesores cuando tienen que plantearse el enseñar a alguien a enseñar a leer y escribir a alguien que no lo sabe, y la confianza en que esas preguntas no van a ser burladas, ni menospreciadas, ni consideradas búsquedas de recetas, como un cierto folclore ha querido transformarlas, cuando en realidad la pregunta de un docente siempre está apuntando a un desafío para el formador, para el instituto y para la academia entera. Porque las preguntas no vamos a ser como los malos comerciantes. Su pregunta no molesta. Su pregunta molesta. Y tiene que molestar, colegas, porque si no molesta será intrascendente. Entre las preguntas que molestan, estas vertebraron las soluciones que tratamos de proponer y que todavía no hemos logrado proponerlas en el ciclo. Alfabetizarse. Todos. Siempre. ¿Por dónde empezar? ¿Aprestamiento? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Es natural leer y escribir. Alguien que sabe hablar. Sabe hablar. Eso lo aprendió sin esfuerzo. ¿Por qué no va a aprender igual a leer y escribir? El dialecto condiciona. Hace poquito estuvimos con Emilce, con los colegas cordobeses, con esa gracia infinita del cordobés. Un maestro preguntó, ¿y yo qué hago si el alumno me dice la silla? ¿Cómo le hago a escribir silla? Los hijos de analfabetos, es cierto que se alfabetizan. ¿Toda dificultad es patología? ¿Qué dificultad es patología? ¿Qué es patología? ¿Todos los chicos cometen los mismos errores cuando se alfabetizan? ¿Voy a optar por la inmersión o por la enseñanza? ¿Hay etapas en el aprendizaje de la lengua escrita? Primero aprendemos a leer y después leemos literatura, porque no sabemos leer. ¿Cómo vamos a leer literatura si no sabemos leer? ¿Gramática? ¿Sí? ¿No? ¿Qué gramática?
primera lengua, segunda lengua. ¿Cómo y cuándo alfabetizo cuando tengo primera lengua y segunda lengua en el contexto de una escuela? ¿Y qué es la lengua escrita? Primera lengua, segunda lengua, es una lengua. Usar la literatura en la alfabetización inicial es un sacrilegio. Mata el texto, mata el arte. Estas son preguntas que hacen los maestros. Estas son preguntas que hacen los maestros. Para empezar a pensar alguna respuesta para estas preguntas, hay que bajarse la biblioteca. Y no alcanza. ¿Qué trató de hacer el ciclo? Bueno, lo que les decía. Primero, convocar a los especialistas de este campo de la alfabetización, que todavía no sabían que eran especialistas del campo. A ver, el campo de la alfabetización hay que construirlo. El campo intelectual de la alfabetización hay que entenderlo, tenemos que debatir en qué consiste. Sabemos que un campo intelectual es un ámbito de la realidad social donde convergen productores y productos del saber sobre un determinado aspecto. Sabemos que en el campo intelectual hay distintos tipos de aportes. Sabemos que hay autores faros, a los que cita todo el mundo, que son referentes permanentes, que generalmente se leen muy mal. Sabemos que hay autores de segunda, de tercera, que estamos los que remamos con las realidades, con nuestra propia escasa inteligencia. Y está el saber común, está el saber de todos los días, la revistita que aparece. Yo voy a mezclar esta charla, que quiero que sea una charla, con algunos planos anecdóticos. Pero una vez estábamos en una reunión del ciclo y el domingo anterior, en una revista de circulación dominical, que vienen con los periódicos, había aparecido una nota sobre la dislexia. Colegas, todo lo que se decía era culpabilización del niño que tenía dislexia. Ninguna sigla de asociación que estaba citada ahí era reconocible. Pero la pregunta que llevamos al sitio y a los colegas fue: ¿ustedes qué creen que va a leer el maestro y va a tener mañana en su conversación? ¿Lo que nos dice la academia sobre la dislexia o lo que dice esta revista? ¿Y cuál es el papel del formador de formadores frente a esto? Sino llevar esto a la formación docente y tener elementos para rebatir con los futuros maestros y donde le toque actuar lo que eso dice, porque eso tiene una divulgación masiva y está diciendo cosas incorrectas que perjudican a los niños y a los maestros. Bien, les decía, todo esto, todas las preguntas que acabo de hacer son enormemente comprometedoras. Y una tarea de este ciclo es justamente recuperar la confianza en que el maestro va a poder en una capacitación formular esta pregunta, y la confianza en que el docente del Instituto de Formación Docente no necesariamente va a tener la respuesta, pero le va a abrir un foro de análisis fundamentado, se va a poner codo a codo con ese docente